Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Bueno, y tal parece, como lo adelantamos, que algunos delincuentes adelantaron su Halloween para asaltar. Lo vimos en bancos, lo vimos en joyerías. De pronto vestidos de auxiliares de enfermería, de pronto vestidos de suníes, en fin. La modalidad que vimos esta semana. Otro asalto bancario. ¿Qué es lo que está pasando? Está el secretario general del Ministerio de Seguridad, Jonathan Rinks, con nosotros. Bienvenido. Sí, buenos días. Y está también Irving Muñoz, comisionado en retiro. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Oiga, antes de entrar en el tema de la seguridad, de los asaltos, los robos y demás, me viene a memoria la decisión tomada por Estados Unidos de cerrar su frontera terrestre a los venezolanos. Y nosotros tenemos una gran oleada de inmigrantes pasando con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Esto fueron esa medida esta semana, jueves, si la memoria no me es infiel. ¿Eso cambia en algo la estrategia del manejo de esta ola de migración de parte de las autoridades? No, nosotros, tomando en consideración la dinámica de movilidad de los seres humanos que están buscando nuevas opciones de vida, porque hay que entender que estas personas sufren los embates de la crisis económica, política y social de los países de origen, buscamos ser facilitadores de esa movilidad. Y la política nuestra hasta este momento se mantendrá en función a esa dinámica de tal forma que las personas continúen el camino que tienen trazado en llegar a estos países del norte que les ofrecen algunas oportunidades mejores de vida. Ahora bien, esto me indica que si México tiene un problema en su frontera de venezolanos que quieren pasar, en algún momento México va a tomar la misma decisión, Guatemala también, es decir, va a haber un efecto dominó hacia atrás. Estoy viendo a futuro, yo no sé cómo lo ven ustedes. Pudiera darse, esa dinámica es posible y en materia de movilidad, los seres humanos en esa búsqueda de opciones seguramente generará alguna complejidad en función a lo que se está dando de evitar que estas personas entren de manera ilegal, porque hay que recordar que todos los países son soberanos de aceptar de manera regular y legal a las personas que pues intentan acceder a esos países. Es que me pongo en el pellejo de algunos de esos venezolanos que tal vez viernes venían por la selva, se van a desayunar al llegar a Darién, que su sueño de llegar a Estados Unidos ya no es posible porque se tomaron medidas para controlar su migración hacia allá. Don Irving, ¿cómo usted ve ese panorama? Bueno, primero lo que puedo decir es que yo creo que este movimiento masivo, aparte de los problemas sociales y económicos que surgen en cada uno de estos países, ha sido motivado por la apertura que dio Estados Unidos en un momento dado. Ellos dijeron, venga, que yo los voy a recibir. Y ahora me cambian las reglas del juego y me dice, por aquí no, vamos a cambiar todo. Voy a pensar un poquito mal de que esto puede ser para que el resto de los países que sirven como paso de migrantes hacia los Estados Unidos se preocupen un poco más o yo tener una mayor injerencia y poder entonces presionar para llevar la política migratoria que a mí me interesaría como Estados Unidos. Don Danilo. Sí, yo estoy viendo un escenario muy complejo, muy complicado, y la salida de Estados Unidos tiene que ver un poco con su política interna. Hay un conflicto internamente de Estados Unidos, hay un Estado que está mandándole así literalmente buses de migrantes a la capital y a Nueva York, que son de otra posición política, tratando de quitarse de encima un problema, y como ellos están en elecciones de medio término, por eso el problema explota ahora. Pero este problema va a seguir empeorándose y nosotros en Panamá no tenemos la infraestructura para tener lo que tenemos ahorita, que creo que son cerca de 10.000 migrantes en el Estado, sin cambiar el pie de fuerza de instituciones, por ejemplo, como el Servicio Nacional de Frontera. ¿Cómo pasar de 200, ciento y tanto, a 10.000 personas que hay que atender, hay que monitorear durante toda su actividad en Panamá, sin tener ni el pie de fuerza, ni la infraestructura, ni la plata, ni nada disponible de buenas a primeras, porque esto ha sido explosivo? Sí, por eso señalaba que nosotros lo que buscamos es que haya una política de tránsito, como hemos estado facilitándole a estas personas, porque nosotros no somos el país de destino. Y evidentemente, con la decisión que Estados Unidos ha tomado, nosotros en la misma proporción en que las situaciones se vayan presentando, tomaremos las acciones necesarias. El tema más que tomar en consideración el pie de fuerza tiene que estar en función a
los recursos y la dinámica regional que se tome como decisión, porque no es una decisión unilateral de un país, debe ser una decisión regional dentro de los países que conformamos Centroamérica y por donde están transitando estas personas. Panamá es uno de los puntos de entrada y que evidentemente cumple con una serie de facilidades que les transmiten a la persona la seguridad de transitar seguramente por nuestro país y que accedan a la ruta que tienen trazada dentro de ese lugar de destino que tienen elegido. Ahora, este fue un tema colateral de actualidad, pero realmente lo que nos reúne hoy aquí es lo que fuimos testigos del país, vio el país. Gente disfrazándose para asaltar y salir por la puerta ancha, por lo menos hasta ahora. Se han asaltado en los últimos 2 meses 2 bancos, esta semana 2 joyerías. 2 bancos, me estoy quedando corto, mire usted, más. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos ante una crisis de seguridad en este momento? Bueno, la dinámica criminal, entendida como esa capacidad que tienen las personas de intentar burlar los mecanismos, protocolos de seguridad, es mutante. Constantemente los criminales buscan generarse oportunidades a través de las debilidades que pueden ser detectadas en los comercios, en las casas, en el primer anillo que se entiende somos nosotros mismos cada uno. Y lo han detectado. La Policía Nacional, a través del trabajo conjunto que realiza con bancos vigilantes, empresas vigilantes, transportistas vigilantes, genera una dinámica de sensibilización para que se tomen acciones oportunas. De una u otra manera, las investigaciones van a determinar si hay conspiración interna, que es un tema que quisiera aclararle a la comunidad en general, que es parte del problema, que lamentablemente no es controlable por ningún sistema de seguridad, porque donde hay debilidad interna en cuanto a las personas, en cuanto a su probidad, en cuanto a su capacidad de compromiso dentro del sistema de seguridad, por más policías que haya o por más mecanismos de seguridad que haya, se debilitan porque las personas son las que facilitan el ingreso. Y eso se está investigando en este momento. Eso es lo que en buen panameño le llamamos el gato de casa. Pero la misma pregunta, estamos ante una crisis de seguridad cuando se ve que se asalta un banco, que debe ser seguro, una joyería, que también tiene sus medidas de seguridad. El ciudadano medio común dice, óyeme, y yo que no tengo ninguna de esas medidas estoy peor. Esa percepción de inseguridad, ¿estamos ante una crisis? Bueno, como hablaste de percepción, vamos a definir el concepto de seguridad. La seguridad se define como un estado, el estado es individual. Entonces yo no puedo decirle a un ciudadano que se sienta seguro, se sienta inseguro, es como él lo percibe y cómo él se quiere sentir. ¿Usted cómo lo percibe y cómo se siente? Bueno, yo percibo que se están dando una serie de eventos que son producto de que hay falta de planeación en algunos elementos, hay una disociación entre lo que corresponde a la responsabilidad de la seguridad pública y de lo que es la seguridad privada. Paso a explicar qué ocurre. Hoy nosotros tenemos una cantidad de operativos que se van realizando, que los vemos como exitosos en cuanto a sus resultados, pero internamente hay una parte que no se está cubriendo, que es la parte preventiva, o sea, el acercamiento a la comunidad. Yo llevar esa respuesta de cercanía, a traer información, porque la inteligencia es la que me permite a mí hacer acciones preventivas. Es que discúlpeme un alto allí, es que 4 asaltos bancarios en 2 meses no es poca cosa, no es percepción porque yo quiera sentirme inseguro, es una realidad. Por eso 4 te digo, bancos. sí, pero depende de cómo lo veas. Yo lo veo en este momento como una oportunidad de que primero esto se dejaba venir. Esto se dejaba venir por los 2 años que tenemos de pandemia, las personas se han puesto creativas por la ociosidad, muchos han perdido el trabajo y si no se toman medidas se va a incrementar. Por otro lado, tiene que haber una planeación en cuanto a lo que es la seguridad privada, porque creo que lo estamos enfocando solamente desde el punto de vista de la responsabilidad de los estamentos de seguridad o del Ministerio de Seguridad. Y la responsabilidad también corresponde a la seguridad privada, a la seguridad bancaria. ¿Qué ocurre con todo esto? Deben de tener sistemas. Por ejemplo, no sé quién regula los bancos, si es la superintendencia de bancos, pero ya es hora y es momento de que estos gremios, más que dejarle a los estamentos de seguridad, ellos deben de tener un departamento, una dirección que se encargue de establecer cuáles son los mínimos de seguridad que tienen que tener todos los bancos. Y estos mínimos de seguridad que deben de tener todos los bancos deben de ser supervisados, controlados, auditados, verificados y que cumplan el cometido para lo que existen anualmente. Eso se llama, es un mantenimiento del sistema. Ahora, comisionado, pero veamos algo.
A esta fecha, ya estamos, si no hemos superado, estamos por superar toda la cantidad de droga que se ha decomisado, que se decomisó el año pasado, ¿cierto? Porque el año Los pasado... 3 últimos gobiernos nosotros hemos superado con creces pasamos las 100 cantidad. toneladas. Panamá Sí, es el 7º país del mundo que más droga decomisa. Así Bien. es. Y sabemos que hay, en torno al crimen organizado y fundamentalmente al narcotráfico, hay dentro de la comunidad criminal hay una buena cantidad de gente que vive de eso. Esa eficacia, porque yo he podido observar la secuencia de operaciones y en cada operación se arrestan más gente, más gente, más gente. Hay grupos de 40, 50 arrestos. Esa presión no podría estar teniendo como resultado el hecho de que al bajarle la posibilidad del negocio al crimen organizado, migre la delincuencia hacia actividades que le provean de las cantidades de dinero que ellos crean, y eso, ¿cuáles son? Asalto a un banco, una joyería. ¿Podría dando algo como eso, una migración de un grupo delictivo hacia otro tipo de actividad? Yo pienso que no. Son grupos con enfoques y objetivos completamente diferentes. El que asalta banco y el que se dedica a actividades de narcotráfico. ¿Hay disociación entre esos delitos? Para mí, en mi experiencia, sí. ¿Usted cómo lo ve? La dinámica de la criminalidad es mutante, como lo señalé al inicio de mi intervención. Habría que valorar efectivamente si dentro de la organización criminal hay células destinadas para distraer, porque dentro de muchos de estos eventos se trata de generar la oportunidad de actuar en determinado escenario para aprovechar y generarse oportunidades en otro escenario. Entonces, la investigación que se ha ido desarrollando ha determinado en algunos de los casos participación interna, que era lo que señalaba. Porque eso implica que hay delincuencia entonces especializada. Sí, es lo que nos acaba de plantear, ¿no? Ajá. Pero mire, yo quisiera tomar lo que ha puesto don Danilo sobre la mesa y verlo desde otra óptica. ¿En qué medida todo el esfuerzo que estamos haciendo como país para enfrentar el narcotráfico y, por qué no, hacerle un trabajo a nuestros vecinos del norte, estamos desviando o invirtiendo tanto en eso? Vamos a usar ese término mejor. Estamos invirtiendo tanta fuerza, tanto dinero, tanto recurso en cuidar que no llegue ese narcotráfico allá arriba y estamos descuidando la seguridad interna. ¿En qué medida nos está pasando eso? Mira, Hugo, varias cositas un poquito rápido. La primera, la mayor cantidad de droga que está pasando por Panamá, en mi experiencia y mi conocimiento, el destino no es Estados Unidos, es más hacia Europa. Es más hacia Europa, ok. Es más hacia Europa. Pero más allá del destino, el punto al que quiero ir es, sí, bien, porque somos exitosos con el narcotráfico, pero no estamos descuidando el resto. Voy a eso, y cuando dije hace un momento que hay una disociación porque hay una cantidad de operativos que se van dando, van encaminados en esa línea, pero se descuidó la otra. ¿Qué quiero explicar? Nosotros en el colegio, en CONAPOL, hicimos una encuesta hace unos meses a nivel de la sociedad y como siempre salen cuáles son los delitos que más le impactan o que le preocupan al ciudadano. Los delitos que le preocupan al ciudadano son los robos, son los hurtos. Exacto. ¿Cuáles son los que más impactan? Los homicidios. Entonces, como política, el país siempre se enfoca hacia homicidios y es como se mide y se enfoca hacia incautaciones de droga. Esa es la vivencia diaria del ciudadano. Hacia dónde se enfoca. Pero yo, como tú lo estás planteando, mi mayor cantidad de recursos, mi inteligencia va encaminada hacia allá, pero estoy descuidando el otro flanco. Entonces, al descuidar el otro flanco, el delincuente es como cuando tú estás en el Serengeti. Cuando tú estás en las llanuras del Serengeti, estos animales predadores, ellos están viendo la presa. Y ellos están viendo, cuando pasa la manada de ñus, ellos dicen, este está enfermo, este es el viejo y este es el niño. Perdón, es el más cachorro. Entonces, estos son los más débiles. Cuando ellos pasan por la calle, dicen, este banco, esta joyería y esta joyería. ¿Por qué? Porque el enfoque de la seguridad se ha recargado. Entonces, no es que está mal de un lado y está mal del otro, sino que hay que gestionar. La seguridad se gestiona, se administra, no solamente a un nivel operativo, sino a un nivel estratégico. Tengo que ver todo mi entorno. No se está viendo todo. Estamos concentrándonos principalmente en un área y estamos descuidando otra. Es el resumen. Por el contrario, yo les puedo señalar, y dice Ortega y Gasset que es el hombre de la circunstancia. Cada hombre vive su momento histórico y la circunstancia que le ocupa. La actual administración se ha preocupado de ver el tema integralmente. Y cuando le digo integralmente, porque
aun cuando la droga va en tránsito por Panamá, no menos cierto es que esa droga le significa un dinero a las organizaciones criminales que buscan en la criminalidad criolla Respaldo, los Claro. escondites para la droga, Claro. la seguridad para la droga y la disputa que existe entre las pandillas para lucrar con ese trabajo que tienen que realizar. Entonces, Bien, nosotros... bien, ahí nosotros ponemos un ganchito Sí. a los organismos de seguridad. Tenemos que ponerle el ganchito. Estamos Y la bien en estrategia- eso. Pero el tema es, y la estrategia mientras en estamos bien materia- aquí, nos están asaltando los bancos y a la gente. Y la estrategia de seguridad ciudadana es conjunta. Voy a tomar las palabras descritas hace unos minutos por el colega Muñoz en función a el trabajo que debe existir y la relación de información de inteligencia con los bancos. Nosotros tenemos un sistema de cámaras Sí. y de alerta temprana, que en los últimos casos no se dio. Entonces, por eso señalé que lamentablemente luchar con la conspiración o la participación de los colaboradores internos es complejo, porque los tiempos de respuesta no son los mismos en función a las alertas tempranas que están previstas dentro de los protocolos de seguridad. Y hacia allá apunta en cuanto al tema de los bancos. En cuanto a la criminalidad y ese desplazamiento geográfico que se da, ¿por qué se están dando los homicidios en algunos casos que son la mayoría? Son producto de la rencilla entre bandas rivales que se disputan el control de la droga. Y la estrategia enfocada al CROAN, que es un tema destinado a generar un centro de operaciones regionales para el narcotráfico, es complementar los delitos conexos que están relacionados a asaltos, a secuestros, a Pero extorsiones, por eso yo pregunto, que se dan en función ¿qué a la pasa- droga. ¿Qué pasa si la droga baja en presencia? Sí. Ese individuo que está dedicado a proteger, transportar, pelear, competir por esa droga, cambia de Se oficio. diversifica, Pero como dice ¿cómo usted. mides que la droga baja si nadie puede determinar cuánta droga está pasando? Yo Tú leí el puedes último informe, yo leí el puedes decir, discúlpame Ajá. Danilo, tú puedes decir cuánta droga se incauta y puedes hacer una comparación entre un periodo y otro periodo, pero nadie puede El decir último informe, cuánto, sí. déjame Ajá. explicarte, nadie puede establecer cuánta droga pasa. Eso no se puede medir, y menos en este momento, porque desde que se dejaron de fumigar las plantaciones en los países hermanos, entonces todo el mundo, mucha gente en estos países se han convertido en productores de hoja de coca. Entonces no es tan fácil determinar el volumen de droga. Claro, que es está un tema pasando. tema Es un sumamente juego complicado. complejo. Sin Es embargo, verdad. sin embargo, el último informe de Naciones Unidas sí establece Hacia allá cantidades apuntabas. Exacto. Sí. El último informe sí establece cantidades Así es. interesantes. Y deja ver que efectivamente en los últimos 2 años se disparó la oferta Correcto. de una manera. Si se dispara la oferta, Exacto. tengo que hacer más capturas. No estoy, y para que quede claro, el hombre y su circunstancia, cada uno en su circunstancia cuando está en una posición. Quiero decir algo, fíjate. Yo vengo aquí a plantear posibilidades y soluciones. Ya nosotros pasamos por una serie de experiencias y cuando hablo de la gestión, las conspiraciones internas se pueden prever. ¿Cómo se puede prever una conspiración interna? Se prevé a través de una matriz de riesgo, conociendo cuáles son mis posiciones críticas, haciendo verificación del personal periódicamente. ¿Eso se está haciendo o no se está haciendo? No se hace ¿Usted ve periódicamente. vulnerable al sector privado? Claro que lo veo vulnerable, hace. no solo al sector privado, sí los veo vulnerables y le voy a explicar por qué. Porque un hecho, para que vean cómo se gestiona la seguridad y que podamos entender cómo ocurre esto. Si yo tengo en un lugar que entran unos delincuentes y ellos van con su propósito de robar en una sucursal de un banco y todas las cajas están cerradas, porque estos son golpes rápidos, de 1 minuto, no más de 2 minutos. Yo entro, veo lo que puedo, al final termino robándole celulares a la gente que está ahí, me fui, porque mi objetivo no lo puede dar, porque se cumplieron unas funciones, unas tareas operativas. Pero si las tareas operativas, fíjate que no tiene que ver con seguridad, las tareas operativas no se cumplen, es que el cajero, si se mueve, debió haber cerrado, debe cerrar su caja, y no la cierra y la deja abierta, y yo entro y yo la veo abierta, yo estoy, una labor operativa se transforma en una oportunidad y se transforma en un concepto de inseguridad. Entonces, Ese sería ¿qué el talón de ocurre? Aquiles en este momento, ¿es lo que está pasando? ¿Cómo lo ven ustedes? Hay un tema de responsabilidad interna en función a la evaluación que se señala de saber si hay integridad o no en el funcionario. Pero el tema es más complejo.
El tema es más complejo porque Pero el tiempo se nos acabó. Vamos rapidito el al punto. dinero que se está gestionando para facilitar esa participación proviene de las drogas y proviene de ese circulante que no se está controlando producto de la actividad que genera el narcotráfico. Y un proyecto de ley de extinción de dominio que seguimos Apunta. esperando a propósito y forma parte de todo esto, ¿no? Y se nos queda en el tintero y no lo podemos abordar. Se quedó corto. Sí, cortísimo el segmento. Pero yo quisiera cerrar solamente con esto. ¿Estamos en un país seguro? ¿Se siente usted en un país seguro? Con altos niveles de seguridad. A usted todavía. no le pregunto, yo conozco cuál es su respuesta. Gracias a los dos por haber estado esta mañana aquí. Usted respóndase esa pregunta y seguiremos analizando este tema. Creo que lo vamos a tener que hacer en 2 segmentos con un poquito más de tiempo. Así es. Para hilvanar, no quedarnos... Salieron aspectos interesantes. Sí, que hay que exacto, revisar. porque estamos ganando buena nota en algunas áreas. Bien por eso hay que celebrarlo. Pero Hugo, Pero hay otras donde tenemos que prestar atención porque algo está pasando. 4 asaltos bancarios, 2 joyerías en estos últimos 2 meses. Oiga, eso no es cualquier cosa. vienen las semanas de cuidado para el sector privado y que pongan Exacto, atención. y vamos a abordarlo precisamente por eso, a rebordarlo por eso, porque viene fin de año y la cosa se puede poner, wow, peluda, como se dice en las calles. Así que